Y yo celebro realmente que Viridiana aquí esté reconociendo que este gobierno no tiene un modelo de crecimiento económico. Yo celebro que Leo acepte que él no sabe cómo aumentar el consumo, porque él, siendo un representante del neoliberalismo económico, nos queda muy claro que una persona con esa ideología no sabría cómo hacerlo. Bueno, dinos Afortunadamente, cómo. Ilumínanos, hay otra. lo Yo que ha celebro sostenido. que en esta mesa se Has acepte sostenido la que economía. teníamos ese bloqueo intelectual. Viri vuelve a darle clases a Leo el neoliberal. La postura que plantea Donald Trump y su gobierno es, este es un mundo donde el Estado-nación es el sujeto, no el individuo, por lo tanto no nos interesa nada de hay una democracia, violaciones a los derechos humanos, que cada quien haga lo que quiera. Nosotros tenemos intereses como Estado-nación, consideramos que el hemisferio es nuestra región de influencia, pues no dice natural, pero básicamente ellos se la atribuyen como área de influencia. Por supuesto, viene perfectamente bien delineado lo que hicieron en el Canal de Panamá, que es, hay lugares estratégicos de América, sitios estratégicos, Guantánamo, pero Panamá, etcétera, que no vamos a permitir que nadie más, los puertos, materias primas, una serie de cosas donde ellos consideran que simple y sencillamente no van a aceptar la presencia de países hostiles, que no les ponen nombre, pero que claramente son China, Rusia e Irán. Qué bueno que lo digan. Sí. La verdad, mejor que sea claro qué es lo que quieren Estados Unidos a estar interpretándolos. De que nosotros vamos a defender los valores democráticos, era una hipocresía. ¿No? Lo sabíamos, siempre utilizaban que ellos eran los derechos humanos. Los derechos humanos, los valores, pero igual y eran amiguitos de los saudis y de muchos dictadores, incluso en América Latina, ¿no? No, para nada. Para mí, el documento, que además es muy sucinto, son 33 páginas. Sí. El documento realmente lo que hace es desnudar el nuevo colonialismo económico americano. Porque la parte de migración, la parte de crimen organizado, la parte de su problema geopolítico con China, era para todos muy claro. Creo que todos habíamos entendido en qué tablero jugaba Donald Trump en esos aspectos. Para mí lo más innovador y lo más aterrador de este documento es que por primera vez se habla de cuál va a ser la estrategia económica de negocios de Estados Unidos para el mundo. Eso es nuevo, eso no lo habíamos escuchado con esta claridad. Pero lo sabíamos, mucho menos ¿no? lo habíamos leído. Lo habían hecho ya. Sí. Y no, para nada. Esto no se había visto jamás. De hecho, los documentos anteriores justo celebraban la democracia y demás. Bueno, pero sí. 3 puntos importantes aquí que sí me parecen innovadores y aterradores en sí mismos. Primero, se habla abiertamente de que Estados Unidos va a utilizar su poder económico, político y militar para la expansión de las empresas americanas. Correcto. Se habla de que estas empresas americanas van ahora a controlar los mercados, no solamente de Estados Unidos, de Latinoamérica y de básicamente la totalidad del hemisferio occidental. Segundo punto, se habla de que el cuerpo diplomático americano va a ser utilizado. Es que esto al servicio no lo habíamos escuchado nunca. Al servicio de que las empresas americanas puedan obtener contratos públicos por parte de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo dice en países que son dependientes de la economía americana, es decir, de países como México. Eso no lo habíamos escuchado antes. De hecho, si nosotros vemos a quién le estaban comprando los trenes actualmente el gobierno mexicano, se los compraba en gran medida a China. Había una apertura, digamos, para los contratos públicos. Y tercer punto que llama mucho mi atención es que se habla de que el sistema de inteligencia americano va a ser utilizado para investigar el momento en el cual algún otro país o alguna otra empresa que no sea americana desarrolle tecnologías relevantes o de amplio valor agregado para, sugiere, impedirlo, porque lo considera, lo llaman un riesgo a la utilidad de la economía americana, su capacidad básicamente para incrementar ganancias para las empresas americanas. Todos estos 3 puntos unidos, de lo que nos habla es no solamente de una relación comercial distinta, es de que ellos perciben al mundo y a México como un lugar que va a ser distinto. Ya no una relación, si bien de desigualdad entre 2 pares comerciales, sino que ellos se imaginan ellos como un país rico y a México y al resto de las economías latinoamericanas como países subordinados, pobres, que producen cosas de bajo valor agregado, que tienen gobiernos que recaudan impuestos para luego comprarle servicios y comprarle productos a Estados Unidos. Y además que el poder militar, económico y energético de Estados Unidos va a estar abocado a eso. Es un mundo de terror. Yo también quisiera reaccionar a lo que dice Viridiana, porque efectivamente lo dice ahí, pero no sorprende, ¿no, Viridiana? O sea, a ver, hace muchísimos años
creo que fue un secretario de Estado que dijo, lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Y esa ha sido la doctrina de Estados Unidos. Sabemos que utilizan su gobierno para la economía. Luego, en el caso del tren que iba a construir Peña, creo que a Querétaro, con los chinos, pues lo echaron para atrás. ¿Por qué? Por presiones de Estados Unidos. Y que claro que Estados Unidos lo que quiere es tener unos países subordinados económicamente, pues ha sido la historia de América Latina, ¿no? Me sorprende, es la potencia que se siente desafiada por la llegada de una nueva potencia, es otra vez la trampa de Tucídides. Yo insisto, luego lo leí y decía, pues es lógico eso. Ojalá no se agarren militarmente Estados Unidos y China nunca, ¿no? Estados Unidos necesita también a México en esta lógica, y yo ahí sí coincido con Denise. Nosotros tenemos fichas que jugar. Sí, en general a la mesa, porque me parece que cuando yo planteo el que se debe pensar el modelo económico mexicano, típicamente se entiende como si México tuviera que ahora aliarse con Rusia o con China o con Irán. Y creo que esa es apenas la mitad del camino de la discusión intelectual que debemos tener. Porque por supuesto que México y Estados Unidos van a continuar siendo aliados estratégicos, porque al propio Estados Unidos le conviene. Y por supuesto que geográficamente México nunca va a encontrar un espacio o un mejor mercado que el mercado estadounidense. Creo que eso no está en duda. Lo que está en duda es cuál va a ser el motor de crecimiento de la economía mexicana. Hasta ahora, el motor de crecimiento habían sido las exportaciones y el incremento del valor agregado de las exportaciones, porque no importa cuándo, no importa cuánto exportes, lo que importa es que exportas. Este documento nos plantea que de ahora en adelante lo que Estados Unidos nos va a proponer como modelo de desarrollo es que nosotros exportemos cosas de muy bajo valor. Eso quiere decir que la economía mexicana, si este documento se implementa, la economía mexicana ya no va a encontrar capacidad de, por ejemplo, desarrollar mejor tecnología, de crear cadenas de valor de alto valor agregado o de utilizar a la economía americana como un trampolín para la creación de una economía mexicana más compleja. Cuando digo que tenemos que pensar el modelo, no es porque tengamos que pelearnos con Estados Unidos, eso es ridículo. A lo que me refiero es que tenemos que encontrar otras formas y otras vertientes para generar crecimiento económico. La única vertiente que ahorita ha estado profundamente desatendida desde los años 90, que nadie habla y que no se ha atendido, es el consumo. La gran mayoría de la economía mexicana no es una economía exportadora. La economía exportadora representa una tercera parte de la economía. El gran y principal componente de la economía mexicana es el consumo. Somos un país de 130 millones de habitantes. Somos un país con capacidad productiva. Uno es eso, ¿cómo vamos a detonar el consumo? ¿Cómo vamos a crear una economía que no sea solamente productora, sino consumidora? Y dos, ¿cómo vamos a ver nosotros hacia el sur? Por ejemplo, ¿cómo va a crear México en este nuevo escenario su propia economía colonial? Viendo hacia Latinoamérica, por ejemplo, pensando en expandir nuestras empresas hacia el sur, pensando en diversificar nuestras exportaciones hacia países que son menos complejos que nosotros, pensando en presionar a Centroamérica y a Latinoamérica para que acepten también una mayor cantidad de contratos públicos mexicanos. Es decir, si el mundo se va a poner así, México tiene que empezar también a pensar más allá de lo exportador. Sí se intentó, no, y López Obrador lo abandonó completamente, sí. Bueno. ¿No? Yo creo que ellos mismos se han de dar cuenta, Marcelo Ebrard y todo su equipo. Entonces yo creo que los negociadores, y yo espero que le hayan informado a la presidenta de que por ahí va todo este asunto. Ahora, quiero reaccionar a lo que decía Viridiana y decir, bueno, eso es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Que México se comporte así. La pregunta es qué queremos nosotros, ¿no? Porque ellos dicen que vamos a ser así, vamos a ser así. Exacto. La pregunta es qué queremos nosotros. Y yo celebro realmente que Viridiana aquí esté reconociendo que este gobierno no tiene un modelo de crecimiento económico. Porque esa chafeza del humanismo mexicano es eso, una chafeza. No, es un conceptillo ahí que se inventó López Obrador para decir, bueno, eso es lo que ellos dicen, que ese es su modelo del humanismo mexicano. Para que haya consumo se necesita la filosofía, pero que tiene que ver con el modelo económico. Lo dicen, nuestro modelo es el humanismo mexicano. Bueno. Eso no es nada. El humanismo mexicano es un concepto, es propaganda. Y yo insisto, celebro, porque coincido contigo, de que este país no tiene un modelo de crecimiento económico. No tiene un modelo adecuado, venimos arrastrando el modelo neoliberal de crecer a partir de las exportaciones. La apertura comercial sí es parte de la ideología neoliberal, desde luego que lo es. Y este gobierno, y yo celebro, por cierto, que este gobierno siga pensando eso, ¿no? Ahora, si eso se va a acabar, ¿cómo le vamos a hacer para subir el consumo? Suena muy bonito, vamos a subir el consumo, sí. ¿Cómo? Este es el problema. A ver, yo celebro que Leo acepte que él no sabe cómo aumentar el consumo.
porque él, siendo un representante del neoliberalismo económico, nos queda muy claro que una persona con esa ideología no sabría cómo hacerlo. Bueno, dinos Afortunadamente, hay otras... No, yo no soy aquí la experta en ello, como pero representante de la 4T, ilumínanos. No, yo no soy representante de la 4T bueno, entonces, tampoco, No, para nada. Bueno. Ahora, yo sí creo que hay otras corrientes del pensamiento no ortodoxo económico que hablan claramente de cómo se puede potenciar el consumo sin necesariamente terminar con la economía exportadora. Por ejemplo, si en vez de concentrarnos en tratar de tener salarios bajos en la economía exportadora y simplemente exportar lo más barato posible, nos concentramos en tratar de desarrollar ciertos productos tecnológicos que puedan ser de atractivo para nuestro propio mercado. Si se ponen algunos pues como regulaciones de contención que eviten que entren ciertos productos para que esos productos puedan ser producidos por empresarios mexicanos. Si se tiene un Estado con capacidad de desarrollar tecnología o de al menos impulsar el desarrollo tecnológico, de apoyar a los empresarios, si se termina con el monopolio o el poder oligopólico de la banca para aumentar el crédito y que de esa forma se generen mayores negocios domésticos en México, si se termina con el monopolio que existe o los oligopolios que existen en muchas otras vertientes de la economía, telecomunicaciones, energía, en fin, eso también promovería. Es decir, esta no es una discusión nueva. Lo que pasa es que, en efecto, los neoliberales pensaron que la economía exportadora era el único camino y que sin eso no hay nada que hacer. Y eso Entonces, es lo que ha sostenido. Que en esta mesa se acepte que teníamos ese bloqueo intelectual. Qué bueno que ahora intentemos o pensemos en otras cosas. Es muy interesante el futuro económico de México. Ya estamos cambiando desde lo social y después ya lo económico. México se está haciendo un país más rico, aunque no lo quieran aceptar los de derecha, los neoliberales. Mira, lo que hace China es muy interesante. En vez de estar apuntando con armas y amenazar como los estadounidenses, ellos construyen ferrocarriles, puentes, puertos en África. Y ya luego, eso lo dijo un líder africano. Los estadounidenses te amenazan, los chinos te apoyan. No estoy defendiendo a los chinos, estoy diciendo qué es lo que México debería hacer. Debería acercarse a los países de América Latina y decirles, mira, te voy a apoyar, pero importa productos nuestros, ¿no? Vamos a invertir, pero también mira hacia México. Es lo que tiene que hacer México, actuar de una manera de la forma china, pero sin entrometerse en los asuntos, sin amenazar. Donald Trump nació en los 40s y él quiere a un mundo, no Estados Unidos, quiere un mundo como cuando él tenía 10 años en los 50s, cuando eran una megapotencia. ¿Estás conmigo o sinmigo? Como decía López Obrador. Entonces te digo, México... el mundo va a cambiar. Mira Honduras, lo que dijo la presidenta Xiomara Castro cuando él empezó a maltratar a los migrantes hondureños que los mandaba encadenados, ¿no?, de regreso a Honduras. Le dijo, vamos a quitarte el permiso para tener una base militar en Honduras. Ellos tienen, Estados Unidos, una base militar en Honduras, tienen en Filipinas, en Italia, en Alemania, en Brasil, en todos lados. Los chinos no, los chinos llevan desarrollo. No estoy defendiendo a los chinos, estoy diciendo, mira cómo son proteccionistas. Ellos no dependen de ningún país para seguir creciendo. Entonces México, como una mini versión de China, tiene que hacer eso con los demás países, con Europa también. Apoyémonos y saquemos del tablero de ajedrez a Estados Unidos para que no suceda lo que pasó en los 50, donde ellos rápidamente se crecieron porque dominaron el mundo, básicamente. Ya no queremos eso. Queremos que todos los países crezcan de acuerdo a lo que ellos prefieran, no a lo que nos dicten desde Washington. Dime qué piensas tú. Hasta luego.